tema bastante frecuente en pediatría y en todos los grupos etarios, en realidad, infecciones del tracto respiratorio. Y cuando hablamos del tracto respiratorio superior, muchachos, nos referimos a todo lo que está por encima de los pulmones, es decir, toda la estructura de la vía respiratoria encima de los pulmones. En general está agrupada en síndromes rinofaringitis que se refieren a procesos localizados en la rinofaringe, faringoamigdalitis, otitis, laringotraqueobronquitis y bronquiolitis. Vamos a ver las características de cada uno de estos cuadros. Los agentes etiológicos de la rinofaringitis pueden ser, fíjense, rinofaringitis de todo esto, agentes que pueden ser virales o bacterianos. Por ejemplo, lo más frecuente es el rinovirus, influenza, sincital respiratorio, coronavirus, influenza, parainfluenza, etcétera, herpevirus. Y las bacterias son las menos. Lo más frecuente son los virus, las bacterias son los menos frecuentes. Fundamentalmente es el estreptococo hemolítico del grupo A. Influenza, Haemophilus influenza, que había mucho antes de la vacuna de la pentavalente, y pertussis, que desde la triple ya no se lo ve mucho tiempo, es la famosa tosferina, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver los agentes etiológicos de la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis, a diferencia del anterior cuadro, más bien es de preferencia bacteriana, ¿ya? Y puede ser esta una faringoamigdalitis producida por bacterias como el estreptococo, que es el germen más frecuente. De lejos hay una diferencia con el estafilococo que le sigue, y el virus de la, digamos, de la difteria, que prácticamente ya no se lo ve porque ha sido erradicada por las vacunas. Sin embargo, que la mayoría son bacterias, pueden haber algunos virus que produzcan amigdalitis. Y entre estos están con purulentas y membranosas, fíjense. Y entre esas está el virus Epstein-Barr, que si recuerdan ustedes es el que produce la mononucleosis infecciosa, muy frecuente en jóvenes, ¿verdad? Porque intercambian virus durante el beso. El adenovirus, el herpes simple, puede producir también amigdalitis así membranosas, virus Coxsackie, y una característica muy única, digamos, de la presencia de vesículas en amígdalas, que se ve como una chirmoya así la amígdala, y que si estas vesículas revientan, dejan las aptas, así lesiones totalmente redondaditas. Esa la produce fundamentalmente el herpevirus y el virus Coxsackie. El herpevirus produce también un cuadro que se llama gingivoestomatitis herpetiforme, de ahí viene el nombre. Es cuando la boca de los bebecitos se llenan de infinidad de aptas, tanto en la mucosa oral, en la lengua, en la garganta, etcétera, y que andan con una cialorrea muy importante, fiebre elevada de 3-4 días y que luego pasa en unos 7 días. Entonces, la presencia de vesículas me indica el virus herpes o el Coxsackie. Los agentes etiológicos de la laringotraqueobronquitis, antes el Haemophilus influenza un papel muy importante, pero desde la vacuna prácticamente ya no se lo ve. El estreptococo, rarísimo, el más raro, el estafilococo. De los virus, tenemos el virus de la influenza, parainfluenza, sincitial, hecho Coxsackie, entre los más frecuentes. Son más de etiología viral estas, ¿no? ¿Cuáles son la epidemiología de estas infecciones respiratorias altas? La mayoría, más del 90%, estamos hablando de origen viral. Y si estamos en una epidemia de
invierno, digamos, o del otoño que hay una epidemia, más del 98% es viral. Solo un 10% sería de origen de etiología bacteriana, pero les vuelvo a repetir, si hay epidemia, no es más del 10%, como un 2% nada más. Alta incidencia en todas las edades, en todos los grupos etarios, es la primera causa de morbilidad, más frecuente en el invierno y el otoño, y el portador y el reservorio es el hombre. La etiopatogenia de estas iras altas es lógica y sencilla. La puerta de entrada son las gotitas de fluge a través de las secreciones, de la tos, de hablar, etcétera. O por contacto directo, ingresan por la nasofaringe y tienen un periodo de incubación corto, irrumpen este sistema defensivo local y se implantan en las mucosas de la vía aérea superior, en nariz, en boca, etcétera, y se diseminan por proximidad a la siguiente parte del tracto respiratorio. La sintomatología obviamente dependerá dónde está localizada la infección. El resfrío común, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida o por lo menos una vez al año. Son sinónimos rinofaringitis, resfrío común, coriza, nasofaringitis, ¿verdad? La etiología es del resfrío 100% viral, todo, no hay resfrío bacteriano, eso sería otro proceso. Y los más frecuentes, rinovirus, influenza, sincitial respiratorio, etc. Periodo de incubación cortísimo, ya lo hemos dicho. La anatomía patológica, un proceso inflamatorio manifiesto de toda la vía respiratoria y de las mucosas, ¿verdad? La clínica, ya saben, inicia con un decaimiento, malestar general, una rinorrea hialina así transparente, líquida, epífora, es decir, hay lagrimeo, estornudos, cosquilleos en la nariz, puede haber mialgias, artralgias, cefalea, todo eso que conocemos, decaimiento. Y muchos pacientes llevan muy leve, sin ninguna de estas. Quien da más sintomatología es el virus de la influenza, ustedes lo saben eso bien. Otros simplemente hay un poquito de moco, estornudos y ya está, para de contar. Las faringoamigdalitis, la mayoría más bien son bacterias, les vuelvo a repetir, pero pueden ser también virales. El periodo de incubación sigue siendo corto, de 2 a 3 días, es también estacional, afecta a todas las edades, pero particularmente va desde lactantes menores. Los más chiquititos, digamos de meses, 2 meses, 3 meses, 5 meses, incluso hasta el año, es raro, es raro. Por eso se dice que el ataque más frecuente es en niños más grandes, más allá de los 2 años. A veces vemos cómo diagnostican a los 3 meses amigdalitis. No tienen ni amígdalas, no hay ese tejido linfoideo amigdalar a esa edad. Lo más frecuente va más allá de los 2 años. Y una vez que se ha instalado en las amígdalas, casi siempre el estreptococo se queda como saprófito. Entonces hay una irrupción del sistema defensivo y de nuevo regresa. Un pequeño enfriamiento, ha tomado agua fría, ha caminado con los pies descalzos y de nuevo empieza el problema y se cronifica. Y esto repite a veces mensualmente o cada 2 meses hasta un periodo de los 4, 5, 6 años. Pero más o menos a partir de los 8, 9 y algunos dicen 10 años, hay un periodo de regresión fisiológica. Esas amígdalas que por estar así hipertróficas, por tener todo el tiempo infección, eran grandes, hipertróficas así juntadas, experimentan un fenómeno de achicamiento de la amígdala y de regresión. Si en esa etapa nosotros cuidamos bien y evitamos que tenga, tiene una gran probabilidad de curar, pero la mayoría de los casos de amigdalitis pultácea crónicas a repetición son candidatos de cirugía. Antes
se decía, no hay que operar porque las amígdalas son, digamos, la fábrica del sistema defensivo, pero no son las únicas. Y ahora se dice que si el problema es a mucha repetición, es mejor nomás sacar. ¿Cómo es la clínica de la faringoamigdalitis? Tiene fiebre elevada, persistente, 39, 40 grados, por lo menos 38. Malestar general franco, cefalea, hay decaimiento, hay una disfasia, una dificultad para tragar alimentos. Hay a veces cuando están terriblemente infartadas, hasta voz gangosa existe así, no pueden guturar las palabras. Y algo típico del lactante, muchachos, típico, que solo se presenta en los lactantes, son los vómitos. A veces encontramos un niño con fiebre persistente, elevada, y vómitos, y nada más. No hay nada más, no hay tos, no hay rinorrea, nada, debemos sospechar. Mirar la garganta y puede ser, ¿no? Mialgias, artralgias, cefalea, linfadenopatías, y si vemos el examen con el bajalenguas, encontraremos faringe congestiva edematosa, con amígdalas muchas veces purulentas, secretantes de pus, ¿no? La clínica de las amígdalas, dices, están hipertróficas, congestionadas, con o sin membranas y a veces pustulosas, con sangrado, con secreción purulenta que chorrea, y la mayoría son el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La mayoría, definitivamente. Si vemos presencia de vesículas en faringe y amígdalas, y a veces con gran cantidad, ya se la llama la herpangina, y es debido a herpevirus, ¿no? Y puede haber adenopatías locales, palpables, las submaxilares, las sublinguales, la cadena cervical anterior, incluso la lateral. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es clínico? ¿Es suficiente? ¿Basta? A no ser que mi paciente no pueda ya responder a los antibióticos clásicos de primera línea. En ese caso, voy a solicitar cultivo de antibiograma, ¿no? Las complicaciones son supurativas por proximidad a las estructuras, por contigüidad, como abscesos periamigdalinos, sinusitis, otitis, absceso retrofaringeo, que puede ser gravísimo esto. Y los no supurativos son, por ejemplo, la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. El tratamiento, en este caso, es definitivamente antibióticos, ¿no es cierto? Con penicilinas, la amoxicilina, y si no responde a la amoxicilina simple, puedo asociar con ácido clavulánico o sulbactán, o si no puedo pasar a macrólidos que son de primera línea, como la eritromicina o la acitromicina, que el manejo es más simple, es una vez al día, ya lo saben ustedes, por 5 días. Pero si fuera viral, que es lo más raro, es sintomático, ¿no? Bueno, la otitis media aguda es un cuadro propio del lactante, inicia en este grupo etario. Y se dice que la mayoría de las otitis medias supuradas deben ser atribuidas 100% a bacterias. Se la debe considerar bacteriana y por lo tanto se la debe tratar como tal, con antibióticos, ¿ya? Casi siempre van precedidas de un resfrío común y luego que complican. Más frecuente, chicos, es en lactantes, de 6 a 24 meses. Y rara vez puedo ver niños más grandes hasta los 8 años. Pero ¿por qué es más frecuente en este grupo etario de lactantes? Porque los lactantes tienen el tejido linfoideo más abundante que cualquier grupo etario. Tienen adenomas, sus amígdalas son más grandes, tienen toda la nasofaringe mayor cantidad de tejido linfoideo. Estos bebecitos, especialmente los menores de 1 año, están en posición supina permanente, por lo tanto no drenan adecuadamente las secreciones, entonces se estancan. Por otro lado, nosotros tenemos que ver la estructura anatómica de la trompa de Eustaquio. En el lactante es más transversal,
En cambio, en el niño más grande tiene una inclinación, por lo tanto, puede drenar secreciones con mayor facilidad, ¿ya? Y por otro lado, fíjense que aumenta mucho la frecuencia la historia familiar. Papás, papá, mamá, que han tenido otitis media, sinusitis, amigdalitis, tienen mayor tendencia que otro niño que no tiene ese antecedente. Es decir, está involucrado con genes esto, ¿ya? Más frecuente en pobres, en desnutridos, obviamente. ¿Cuál es la etiología? Antes de la aplicación de la pentavalente, era el Haemophilus influenza, la mayoría, más del 90%, muchísimo más. Pero ahora, desde que ya hay la vacuna de la pentavalente donde se cubre al Haemophilus, viene a ser el germen número 1, el neumococo, es el más frecuente. Seguida de lejos en algunos pacientes que no tienen vacunas todavía por el Haemophilus influenza, y rarísimo, rarísimo, el estafilococo. Las virales, adenovirus, influenza, parainfluenza, todas esas. Pero siempre son más frecuentes las otitis, las bacterianas. ¿Cómo es la clínica? Hay síntomas generales, como en cualquier resfrío, como en una amigdalitis, exactamente lo mismo, queridos. Pero hay situaciones específicas. Por ejemplo, es específico la salida de la secreción. La salida de una secreción serosa, serosanguinolenta, purulenta, es una signología específica de la otitis. Otra es el llanto permanente. Cuando una madre viene a la consulta y dice, no he dormido toda la noche porque mi guagua ha llorado toda la noche y no calmaba con nada, tienes la obligación de decir, si es lactante, o es otitis media aguda, o es un cólico. Pero ahí yo interrogo, ahí está mi diferencial en la cabeza, interrogo, y si sé si el dolor, el llanto es así fuerte, aumenta de intensidad, llega al acné, baja, calma, descanse el niño, y luego de un rato de nuevo, sube, y hace esta oleada, ustedes saben que eso es de tipo cólico, eso es de un cólico, ¿ya? Y calma cuando ha botado, etc. Pero en la otitis media es así, recto, es agudo, doloroso, llanto agudo que no calma, con nada de mamar, con nada, es grave. Entonces, esos son signos específicos. Ahora, si ha perforado el tímpano, fíjense, el oído medio es una cámara, ¿verdad? Así, cuadrada, cerrada totalmente, estéril, pero cuando se ha llenado eso de infección, entonces se abomba esta cámara y hacia el oído externo se ve la membrana timpánica totalmente abombada, pulsátil, eritematosa, con gran circulación y a veces pulsátil. Pero si eso por el aumento de la presión, porque ese tejido se ha vuelto más friable, se perfora, hay salida de la pus. Y por lo tanto, ahí le calma totalmente, porque baja la presión y calma el dolor, ¿ya? Eso es bien típico. Entonces, en la otoscopía podemos ver tímpano congestionado, abombado, a veces perforado, con escaras, con muestras de secreción, con muestras de sangrado. El diagnóstico es la clínica, la otoscopía y cultivo en los casos de resistencia. Las complicaciones son muy graves. Mastoiditis, meningoencefalitis, sordera, hipoacusia, absceso cerebral, cronicidad, residencia, son terribles. El tratamiento, antibióticos derivados de la penicilina como amoxicilina, y ahora actualmente todo el mundo utiliza la citromicina aquí, ¿ya? Analgésicos sistémicos, es decir, por la vía oral. Podemos dar el simple paracetamol bien dosificado, pero no se da las gotitas óticas, porque al tener las gotas, este contenido oleoso arrastra bacterias y que me meten otro tipo de bacterias hacia esa cavidad al oído medio. A veces se necesita miringotomía, que aquí casi no veo, pero por procesos alérgicos en Estados Unidos,
Van a ver en el verano todos y en la primavera andan los chicos así. Bueno, la laringotraqueobronquitis o laringitis aguda es un cuadro, chicos, que por suerte, por la pentavalente también, porque entra contra el Haemophilus influenza, ha disminuido mucho esa temeridad, esa sensación de las guardias del invierno que habían antes de esta vacuna. En las guardias a veces llegaban niños con laringitis grado 3 y en un minuto en entrar, nada más en sacar su historia clínica, se estaban muriendo por obstrucciones. Por eso que el libro, fíjense, dice literalmente, es una enfermedad infecciosa aguda potencialmente fatal, mortal quiere decir. Entonces, eso hay que decir a los papás muchas veces cuando vienen que puede ser. Tiene varios nombres, laringitis aguda, laringotraqueobronquitis, falso Krupp, porque el Krupp verdadero era la difteria, cuando hacía difteria laringea, y por la similitud de los síntomas han llamado pseudo-Krupp. Inicia muy bruscamente con obstrucción de la vía aérea, que puede terminar en una obstrucción total y la muerte. Hay tos perruna o disfónica, es lo mismo, estridor y dificultad respiratoria progresiva, cada vez más grave, que va aumentando. Es muy frecuente en el invierno y en el otoño, y la edad de mayor afectación son también los lactantes, de 6 a 3 años. Estos de 3 años, los grandecitos, eran los que hacían por Haemophilus influenza, pero ahora casi ya no vemos a estos niños grandes, sino más bien entre 6 meses, un año y medio es el grupo más frecuente, que son de etiología viral. Mayor en eutróficos y niños bien nutridos, y más en hombrecitos, 2 a 1. La etiopatogenia y anatomía patológica, fíjense, se dice que viral son más del 90%, sincitial respiratorio, influenza, etcétera. Bacteriana menos del 10%, que es el Haemophilus influenza, que casi ya no lo vemos, y la difteria, que casi ya no lo vemos. Por lo tanto, este 10 ha bajado más todavía, y la mayoría son virales, 98% más o menos. Hay una clasificación anatómica en supraglótica, glótica, y esta supraglótica se le llama epiglotitis. La glótica, que es la producida por el corinobacterio, y la laringotraqueobronquitis más baja, tráquea y bronquios. La mayoría son virales. Pero los autores están de acuerdo en decir que esta clasificación anatómica es teórica y es lógico, porque no hay una infección que te marca de aquí, aquí y de aquí, aquí, ¿no es cierto? Existe edema, inflamación, obstrucción de la vía aérea, y la clínica de la epiglotitis, de esta que hacía en general el Haemophilus influenza, tiene un inicio brusco, con fiebre elevada, porque es bacteria el Haemophilus influenza, dificultad respiratoria creciente, estridor, disfonía, tos perruna, y que conforme va avanzando el cuadro cada vez más grave y se va tapando más y más y más, hay mucha signología de dificultad respiratoria, aleteo nasal, polipnea, cianosis y paro cardiorrespiratorio. La subglótica en general va precedida de infección respiratoria, un resfrío común, frecuente de esto. Por lo tanto, tiene más días de duración y no es así, inicio brusco, sino es más pausado, más larvado su inicio. Por eso dice varios días de evolución. Y la sintomatología en general de estos cuadros se agrava después de la medianoche, en la madrugada. A la 1, 2 de la mañana, durmieron tranquilos, estaban bien los papás tranquilos, y repentinamente a la 1 de la mañana el niño empieza con dificultad respiratoria, rápidamente progresiva. ¿Por qué, queridos? Si recuerdan ustedes, después de la medianoche, el nivel del cortisol endógeno baja, casi al suelo, baja una barbaridad. Ese es el ritmo circadiano, ¿se acuerdan? Entonces,
por esta bajada del cortisol endógeno, que es un corticoide endógeno que mi cuerpo produce, es que hay esos pacientes que están con este cuadro, agravan mucho. Y por eso que el tratamiento de la laringitis es corticoide, es la prednisona. Se clasifica en grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 es muy ligero, es como un resfrío, apenas hay ronquerita, estridor inspiratorio muy leve. El grado 2, ahí sigue la disfonía, pero un poco más fuerte. El estridor es con más esfuerzo. El grado 3, hay disfonía acentuada, o sea, una ronquera que ya no se la siente la voz. El estridor es en reposo, sin ningún esfuerzo, ¿ya? Y hay hipoxemia leve, eso anoten, hay hipoxemia leve. Es decir, ese ya está mal, porque hay ya hipoxemia. Eso falta acá. El grado 4 es la disfonía acentuada, ya no se escucha, no hacía son ruidos, disfonía acentuada, estridor en reposo, y la sintomatología de insuficiencia respiratoria es aparatosa. Hay aleteo nasal, cianosis, retracción intercostal, subcostal, depresión central, paro cardiorrespiratorio, y por lo tanto hay hipoxemia grave aquí. En el grado 4 es hipoxemia grave. Lo más grave es que del grado 3 al 4 a veces es cuestión de minutos, de 1 o 2 minutos. Pasa rápido. Y así se muere. Entonces, eso es lo que debemos saber. El diagnóstico diferencial, cuerpo extraño, tumores. El tratamiento 1 y 2, grado 1 y 2, ambulatorio, sintomático, porque son virales la mayoría. 3 y 4, internación. Son casos graves que a veces llegan a UTI. El tratamiento, reposo en cama, ambiente húmedo, humidificación de ambiente, muchas veces posición semisentada, o si son lactantes, hiperextensión del cuello, alimentación líquida, fraccionada, sedación si es necesario, dexametasona, 0,5 a 1 miligramo kilo peso, nebulizaciones con epinefrina racémica, intubación, oxígeno húmedo, y antes, para salvar antes de las laringoscopías, que no había mucho, traqueostomía hacía. Pero ahora ya no. Ahora se los intuba adecuadamente y pasan a la unidad de terapia intensiva. La bronquiolitis es un cuadro gravísimo, aparatoso, que se presenta exclusivamente en lactantes menores, chiquititos. No vamos a encontrar en uno de 2 años, de 3 años, no hay, y 100% viral, y es cuadro grave. Frecuente en inviernos, niños igualito que en la laringitis, gorditos, bien eutróficos, 100% de etiología viral. Sincitial respiratorio es el más frecuente, pero pueden ser estos otros virus. ¿Cómo es la fisiopatología? Hay una inflamación del bronquiolo terminal antes del alveolo, ese bronquiolo tan delgadito, ¿ya? Entonces, aquí hay una necrosis del epitelio respiratorio. Al haber necrosis, como es muerte, se esfacela, se desprende. Y esto, junto con las secreciones de moco, taponan ese lumen tan delgadito del bronquiolo, lo tapa, ¿ya? Por lo tanto, el niño experimenta una sensación de falta de aire. Y acuérdense que la inspiración es un proceso mecánico activo, que yo puedo dominar. Puedo hacer esto, meter aire, ¿verdad? En cambio, la expiración, la salida, es un proceso mecánico pasivo. Entonces, este niño, por esa dificultad respiratoria, mete aire con ayuda de los músculos de la respiración. Mete así, pero ya no puede sacar porque ese tapón de moco, ese epitelio esfacelado que ha trancado, le impide, actúa como válvula. Por lo tanto, no puede sacar el aire. Y por eso que la expiración es agónica, con dificultad, y atrapa aire, se queda cada vez más aire, más aire, más aire. Esos pulmones se insuflan, se vuelven así hiperinsuflados. Por lo tanto, hay
es un atrapamiento, hay hipoventilación, hipoxemia, acidosis. Este es un cuadro dramático, dramático, chicos. Cuando vemos un bebé con bronquiolitis, es un bebé que se está ahogando con sed de aire, se está muriendo. Es horrible. Obviamente que hay un porcentaje grande que evolucionan bien, pero estos graves es tan dramático. Estos no pueden sacar el aire y la hipoxemia aumenta más y están en la UTI, ¿no? ¿Cómo es su clínica? Va precedida de iras altas, seguida por un cuadro aparatoso, dramático, con sensación de ahogo. Se están muriendo de falta de aire, decaimiento, malestar, signos de insuficiencia respiratoria grave con ayuda de todos los músculos de la respiración. Hay palidez, sudoración, se están choqueando. Cianosis, expiración prolongada y a veces insuficiencia cardíaca congestiva. En la exploración física, la inspección, vamos a ver ese tórax que ha atrapado el aire así, hiperinsuflado, tórax en tonel, simétrico, con las costillas horizontalizadas porque me está aumentando el tamaño del espacio de las intercostales, ¿verdad? Hay retracción de todo tipo, intercostal, subcostal, supraclavicular, todas las retracciones que se imaginen. La palpación está la expansibilidad disminuida, la percusión como tiene tanto aire, tiene una sonoridad muy aumentada y en la auscultación puedo encontrar roncos, sibilancias, expiración prolongada por esto que les he explicado que no puede sacar el aire, a veces es septosis. Y a la palpación descenso de hígado porque está empujando, ¿verdad? Esos pulmones agradados. El diagnóstico lo hago una radiografía, hay hiperclaridad porque está negra, se ve la placa, costillas horizontales, espacios intercostales anchos, diafragma descendida. El laboratorio, la gasometría me muestra hipoxemia, hipercapnia, aumento del CO2. Y el tratamiento son nebulizaciones, oxígeno húmedo, posición semisentada, cuello en hiperextensión, broncodilatadores, si hay acidosis, bicarbonato, líquidos parenterales. Y están en UTI estos graves porque pueden hacer insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, mis queridos, con este tema, yo creo que un minutito se va a cortar esto. Hemos hecho esta parte superior. Probablemente ya van a ser infecciones respiratorias bajas que corresponde a las neumonías y bronconeumonías, ¿no? Pero recuerden esto, la bronquiolitis lo van a ver en cualquier oportunidad y hay que saber manejar porque si bien un gran porcentaje van bien, hay también un porcentaje que es crítico, y el cuadro, lo van a ver, es terriblemente desesperante porque ese bebecito se está muriendo y no hay mucho que hacer, ¿no? Listo, queridos, no sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿se han dormido? No, doctor. No, doctor. No, doctora. No tienen preguntas. Ya, queridos, les mando en un ratito las diapositivas. Doctora, ¿Perdón? Es que yo estaba con problema en mi micrófono. Só ahora conseguí escuchar la clase. Ya, Yo estoy presente. me parece que lo he visto a Rómulo y lo he visto también a Alfredo, que son dos buenas personas que nos ayudan con las grabaciones, ¿no? Pero yo les voy a mandar las diapositivas en un ratito, ¿ya? Listo, mis queridos, un abrazo, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Chao. Chao, chao. Gracias, doctor, muy amable, doctor. Chao, chicos. Gracias.